Te damos gracias por habernos despertado. Te damos gracias, Señor, porque nos tienes con pie. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver a nuestra familia. Te damos gracias, Señor, porque no estamos en un hospital. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un trabajo. Te damos gracias porque tenemos una casa. Te damos tantas gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Podríamos pasar toda la noche dándote esas gracias a ti y nuestra manera de expresarlo, Señor, es viniendo hoy a servirte. Vamos a continuar aprendiendo cada día más de ti. Te rogamos que seas tú, Señor Espíritu Santo, el que tome el control de esta reunión, que seas tú, Espíritu Santo, que tome el control de la red de cada uno de mis hermanos, de la red que estoy utilizando, que tomes el control de mi mente para que no sean mis pensamientos, sino que sean tus pensamientos. De igual manera, dame la cordura, la suavidad para poder llevar tu mensaje y que mientras esté llevando el mensaje, Señor, transformaciones, dureza de corazón, milagros puedan darse en las personas que están escuchando este mensaje. Desde ya ponemos esto con el propósito de servirte a ti, Señor. Toma tú el control y te ruego, Señor, que nos uses poderosamente. Señor, te damos gracias por este tiempo. Amén y amén. Vamos a iniciar, vamos a continuar. Hemos estado hablando, para los que son hermanos que entran por primera vez, Escriba es una área donde hemos tomado una manera de ver la Biblia por series. Hemos estado trabajando en una serie que se llama Tiempos de Cambio. Tiempos de Cambio. Esta serie tiene una base que está en Segunda de Crónicas 7:13. Y es cuando el pueblo había sido sometido a diversas pruebas. Dice que no permitía que lloviera, había un ataque de langostas en los campos, habían enviado epidemias sobre los pueblos, pero el verso 14, un verso de esperanza, un verso donde nosotros nos llena de paz, un verso donde nosotros podemos reposar, nos dice: y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, otras versiones dice se vuelve, entonces él va a perdonar y va a restablecer, va por la proclama, va a poder reivindicarnos. Y cuando habla de volver, habla de que nosotros tenemos un proceso. Y la etimología de esa palabra es del hebreo 77:25 y dice alejarse, volverse, alejarse. Pero está hablando que implícitamente lleva la función de arrepentirse, de cambiar nuestra manera de vivir, aprender a conducirnos, de enderezar aquellas cosas que no están bien en nuestras vidas y que poder llegar a recapacitar realmente qué es lo correcto para nosotros y poder recuperar esa vida del espíritu que tan hermosa es. Igualmente hemos hablado sobre el proceso que lleva una iglesia, la iglesia que está preparada para una iglesia de arrebatamiento. Va a llevar un proceso en los cuales estamos viendo ahorita donde Rebeca, figura de la iglesia, va montada en el camello, que es una etapa en la que tiene que llegar a un nivel de madurez en el cual después pueda caminar por sí sola con el siervo, figura del Espíritu Santo, para luego poder ser arrebatada. Ahora, ¿cómo alcanzamos la madurez? ¿Cómo podemos verlo bíblicamente? A través de las figuras que se nos dan. Hay un personaje en la Biblia, que es Felipe, que se acopla perfectamente al proceso de madurez hasta llegar a un arrebatamiento que tiene que llevar la iglesia. Y en la primera etapa del proceso de transformación de Felipe, nosotros vimos que a Felipe lo sacaron de una atmósfera espiritual y posiblemente haya muchas atmósferas espirituales que no vimos y tal vez usted puede seguirlas investigando. Y ahora vamos a avanzar a la segunda escala. Después de que el Señor Jesucristo saca a Felipe, cambia de esa atmósfera espiritual, lo que él viene es que le da un cambio, va a trabajar con su manera de pensar, con su mentalidad. Luego va a haber un cambio de conocimiento espiritual, luego un cambio de vida devocional, luego va a cambiar su manera de vivir y luego va a haber un cambio de desarrollo ministerial para luego un cambio en su manera de adoración.
Pero este día vamos a centrarnos en lo que es el cambio de mentalidad. Por eso quiero comenzar el tema iniciando como titulándolo Cambiando la manera de pensar. Y la base para este tema está en Juan 6:5. Al levantar la vista y ver la mucha gente que le seguía, Jesús dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Pero viene Felipe, le dijo, pero le dijo, verso 6, por ver qué contestaría Felipe. El Señor Jesucristo le preguntó a Felipe eso para ver qué contestaría, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera 200 denarios de pan bastaría para que cada uno recibiese un poco. Interpretemos un poco este pasaje bíblico. El Señor Jesucristo ya había sacado de una atmósfera de esclavitud a Felipe. Ahora ya era un seguidor de él, andaba con él caminando, andaba con él, ya era uno de sus discípulos. Pero se presenta una oportunidad, y en esa oportunidad hay mucha gente que los estaba siguiendo y se da la necesidad de darles de comer. Pero viene el Señor Jesucristo y aprovecha. Él ya tiene un plan, al igual que tiene un plan para mi vida y para su vida. Ya tiene un plan y va a aprovechar cada oportunidad para probar cómo nosotros vamos a reaccionar. Y en este caso, Felipe, la manera de reaccionar de él es mediante buscar soluciones terrenales. La manera de pensar de él es, ok, ¿cuántas personas son? El precio de la comida es tanto, vamos a necesitar tanto. Y que precisamente puede ser la manera de actuar de muchos de nosotros. Pero ¿realmente será lo que el Señor quiere? Entonces, mire, por eso es que esta serie es bien interesante. Esta parte es bien vital entenderla. Considero particularmente que las dos primeras escalas, el salir de esa atmósfera espiritual y el cambiar nuestra manera de pensar, son de las más importantes de todas las escalas, sin menospreciar las otras. Pero entonces, mire, tenemos que sentar algunas bases sobre cómo o por qué es importante cambiar la manera de pensar. Y yo comencé a buscar en la Biblia y quiero enseñarle y mostrarle a usted una línea de tiempo espiritual para que usted pueda guardar en su corazón la importancia del cambio de mentalidad. Le quiero hacer una pregunta. Yo no sé hace cuántos años usted es cristiano, hace cuánto usted reconoció al Señor Jesucristo como su Salvador, pero ¿cómo era usted antes de haber recibido al Señor? ¿De qué manera reaccionaba? ¿De qué manera pensaba? ¿Cómo era usted? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo eran sus sentimientos? Porque posiblemente tenga 1 año, tenga 2 años, 3 años, 10 años, 15 años o 20 años ya dentro de una iglesia, pero su manera de pensar es igual. Entonces, estamos detenidos. Entonces, quiero que usted mire la importancia que a partir de este día usted pueda tomarle y prestarle atención a la manera como usted piensa y hacer los cambios necesarios. La primera que yo encuentro en Mateo 3. Yo encuentro un personaje que dice, mientras ellos todavía estaban viviendo en Nazaret, vino Juan el Bautista. El primero que yo encuentro, Juan el Bautista, y empezó a hablarle a la gente en el desierto de Judea. Él decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. Y usted comienza en la línea de tiempo que quiero iniciar con Juan el Bautista ahorita, porque es el primero que comienza a hablar de un cambio en su manera de pensar. ¿A quién comienza a hablarle? A los israelitas. Todas aquellas personas que se acercaban a él que venía y el mensaje que él iba a prestar, el mensaje que él iba a transmitir era: cambien su manera de pensar y de vivir. Interesante ver que le dice
porque el reino de Dios está cerca. Y esta parte del reino de Dios, el reino de los cielos, es un tema aparte y es necesario verlo, y porque tiene muchas facetas. Pero se habla de todo lo que tiene el Señor Jesucristo, un reino no terrenal, un reino no en base a costumbres, leyes humanas, sino que en base a justicia. Y cuando dice que se ha acercado, estaba hablando de la obra que iba a hacer el Señor Jesucristo. Esa es una faceta del reino de Dios, porque podemos verla de muchas facetas. Entonces, mire, el primero que habla y deja marcado en las personas es Juan el Bautista. Cambien su manera de pensar. Pero cuando usted lo compara con otras Biblias, la Biblia BLA lo que dice es renuncien a su mal camino. La Peshitta 2015 lo que dice es arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, dice la lenguaje sencillo. Y la Osejo dice convertíos. Entonces usted tiene que comenzar a ver algo que es necesario para poder, dice convertíos. Y muchos de nosotros estamos, le preguntamos, ¿usted ya está convertido? Entonces habría que ver nuestra manera de pensar. Porque la manera de pensar, la manera de saber si realmente hay una verdadera conversión en nosotros, va a estar dada por nuestra manera de pensar. ¿Cómo nosotros pensamos? Entonces, mire, avancemos con esto. ¿Cómo puedo llegar entonces a una verdadera conversión? Cambiando mi manera de pensar y cambiando nuestra manera de vivir. Entonces, en la línea del tiempo, el primero que va a aparecer hablando de la importancia de cambiar nuestra manera de pensar es Juan el Bautista. Ahora, encuentro en Mateo 4:17, en la versión PDT, dice, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Interesante que cuando analizamos este capítulo 4 de Mateo, mire que cuando dice eso precisamente el Señor, nuestro Señor Jesucristo, después de haber venido del desierto, de la prueba. Entonces ahí él estaba comenzando su ministerio. Él estaba comenzando a predicar. ¿Y cómo comienza? Con el mismo mensaje que Juan el Bautista comienza. Cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios viene pronto. Entonces, mire, interesante, porque cuando vemos el verso 15 de la misma porción, está hablando, le dice, y hay una profecía, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Cuál era esa luz? Jesucristo. Es el reino de Dios que se estaba acercando. Pero para poder ser partícipe de eso, había que entender y darle importancia a un mensaje. Cambien su manera de pensar y cambien su manera de vivir. La pregunta para mí y para usted, en el orden de que yo estoy hablando, es ¿cuál será nuestra manera de pensar? ¿Estará acorde con los principios de Dios? ¿Nuestra manera de pensar será adecuada o no será adecuada? Porque aquí el Señor lo que le dice es inicia y con ese mensaje. Entonces el segundo que inicia, el otro que continúa hablando de la importancia de cambiar nuestra manera de pensar y de vivir, es el mismo Señor Jesucristo. Ahora, si avanzamos un poco más, en los mismos evangelios, estando nuestro Señor Jesucristo aún en la tierra, dice que el Señor a sus 12 seguidores, a sus 12 discípulos, los preparó para que fueran de 2 en 2 y les dio poder para dominar los espíritus malignos. Y usted sabe, les dijo que no llevaran nada para el camino, ni alimento, ni bolsa, y cada cosa de esa tiene su significado, su interpretación y su aplicación para nosotros. Pero cuando viene el verso 12,
Mire qué interesante, porque dice, los seguidores, los discípulos, estoy leyendo la Biblia PDT, salieron para otros lugares y le decían a la gente que cambiara su manera de pensar y de vivir. Nuevamente. Y eso a mí me hace reflexionar, porque yo soy un obrero también, y muchas veces comienzo a decir, ok, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a enseñar? Y el Señor aquí me está mostrando que desde que comenzó Juan el Bautista, el mensaje que se tiene que llevar es el mismo. Cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Y vuelvo a la carga. Espero que la manera en que estamos viviendo, la manera en que nuestra mente esté procesando todo en nuestra vida, sea de acuerdo a la manera como el Señor quiere. Porque mire la importancia. Ya no solamente Él decía que había que cambiar nuestra manera de pensar, sino que también los discípulos. Entonces aquí ampliamos la línea de tiempo. Ahora también los discípulos estaban compartiendo el mismo mensaje. Ahora, avanzando el Señor está hablando, y perdóname, yo sé que usted ha leído la Biblia y por eso no le doy dando importancia a los contextos. Usted tiene que entenderlo. Como escriba ya tiene que entenderlos. Entonces, mire, Mateo 12:41, en la misma versión dice, en el día del juicio, los de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su manera de pensar y de vivir cuando Jonás les anunció el mensaje. Y yo les digo que aquí hay alguien más grande que Jonás. Entonces, ¿qué me hace referencia a estos versículos? Que el mensaje en el Antiguo Testamento era el mismo. Que tenían que cambiar su manera de pensar y de vivir. Por eso usted mira la manera como reaccionó, la manera como hasta el rey de Nínive cambiaron su manera de pensar y sus maneras de actuar, a tal grado que hasta los animales se pusieron en ayuno. Mire la importancia entonces en todo el ministerio, en todo el evangelio, en toda la Biblia, de entender la importancia de cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Entonces, ampliemos la línea del tiempo. Tenemos que retroceder un poco y en el Antiguo Testamento, el mismo mensaje. También Jonás. Jonás en el Antiguo Testamento es un ejemplo de ello. Juan el Bautista viene y comienza a preparar el camino y habla de lo mismo, cambiar la manera de pensar y de vivir. Nuestro Señor Jesucristo viene y el mensaje, iniciando su ministerio, cambien su manera de pensar y de vivir. Viene y delega a los discípulos y el mensaje que ellos llevaban, ¿cuál era? Cambien su manera de pensar y de vivir. Ahora, continuemos viendo en la Biblia. En Hechos 2:37 dice, al escuchar esto, todos se conmovieron profundamente y les preguntaron a Pedro y a los otros discípulos, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo, cambien su manera de pensar y de vivir y bautícense. Usted sabe que este capítulo de qué está hablando fue cuando se da el derramamiento del Espíritu Santo. Ya los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo no está ahí. Están los discípulos, reciben el bautismo del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas. Y usted sabe que ahí habían de todas las nacionalidades. Pero lo que me llama la importancia y quiero dejarle marcado en su corazón es que todos estos personajes inician y comienzan a dar un mensaje de parte de Dios y es el mismo. Cambien su manera de pensar y de vivir. Cambien su manera de pensar y de vivir. Entonces, cuando usted mira acá, habían partos, habían medos, elamitas, mesopotamitas, de Judea, de Capadocia, de todos los lugares. Entonces, entendamos algo. Este mensaje va en dos direcciones. El Señor Jesucristo allá le hablaba a los israelitas, también le hablaba a los fariseos, le hablaba a los líderes de la religión
O sea que va en toda la parte estructura de autoridades dentro de una iglesia, el mensaje es el mismo. Cambiar su manera de pensar y de vivir. Pero también va en sentido horizontal a todos los lugares. Porque aquí ellos, los apóstoles, se lo dieron a todas las personas. Entonces, no solamente este mensaje de hoy es para los escribas, sino que es para todo aquel que escuche y que tenga temor de Dios y que quiera conocer a un Dios verdadero, un Dios que puede transformar vidas, pero para poder transformar nuestra vida y la vida de nuestra familia, es necesario entonces que entendamos que debemos cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estaremos viviendo? Entonces, mire, ampliemos la línea de tiempo. Porque entonces aquí aparecen ya los apóstoles con el mismo mensaje. Ahora sigamos en la Biblia. Hechos 3:17. Hermanos míos, yo sé que ustedes le hicieron todo esto a Jesús porque ni ustedes ni sus líderes sabían lo que hacían. Así fue que Dios cumplió lo que había dicho por medio de todos los profetas. Mire acá, que su Mesías iba a sufrir. Por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Otra vez, Pedro. Usted sabe que aquí lo que había pasado es que este es el discurso en el pórtico y había levantado a un paralítico y ellos se asombraron de eso y él comienza su mensaje haciéndoles ver los errores que habían cometido, en su vida, pero les da la solución. Cambien su manera de pensar y de vivir. Yo no vengo a juzgar a nadie hoy, pero no sé si usted ha cometido errores en su vida, toma de decisiones. Yo no sé cómo piensa usted. Ahorita puede estar diciendo qué clase más aburrida, qué señor más gritón o qué sé yo, lo que usted quiera pensar. No sé cómo ha sido su manera de vivir, pero lo que yo le vengo a decir hoy es, no importa. Lo que importa es las decisiones que va a tomar de hoy en adelante. Y tiene entonces usted que hacerlo de una manera diferente. Tiene que cambiar su manera de pensar y de vivir. Entonces, mire, Hechos 5. Otra vez Pedro y los otros apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios y no a ustedes. Ustedes y comienza otra vez, pero aquí vuelve y le dice esto que es hermoso. Dios le dio el gran honor de sentarse a su derecha porque ha decidido que Jesús sea nuestro líder y salvador para hacer cambiar la manera de pensar y de vivir de Israel. No perdían oportunidad. Cada vez que ellos podían, usted recuerda que aquí ellos predicaban en el templo, pero ya se levantó la envidia de los líderes. Aquí ya ellos fueron encarcelados, ellos fueron rescatados sobrenaturalmente por un ángel, salieron y volvieron a predicar, pero lo llevaron. Aquí ya están hablando ellos al consejo. Aquí ellos están ante líderes de la iglesia y lo que les están diciendo es, ustedes pueden ser líderes, pero lo que tienen es una religión. Ustedes realmente no han cambiado su manera de pensar y de vivir a pesar de que son líderes. Se lo pongo en ejemplo hoy. Hermano Ronnie, usted puede ser muy anciano, pero su manera de pensar y de vivir es como alguien inconverso. ¿Cómo será nuestra manera? Aunque tengamos una posición de autoridad dentro de una iglesia, tenemos que revisar nuestra manera de pensar y de vivir, porque si no, entonces no vamos a poder caminar, no vamos a poder llegar a una estatura de madurez, no vamos a poder tener esa hermosa vivencia con el Espíritu Santo, como lo refleja Rebeca cuando ya camina sola con él. Nos acostumbramos a que nos lleven el pastor acá, el pastor nos diga esto y no. Lo que Dios quiere es que tanto usted como yo avancemos en nuestra madurez, cambiando nuestra manera de pensar a un nivel que podamos caminar solos con el Espíritu Santo. No digo que dejamos de congregarnos, aclaro. Entonces, aquí ya comienza a aparecer el apóstol Pedro. Y usted recuerda que los apóstoles, el apóstol Pedro, fue dado para edificar. Entonces los edificadores
En el caso del apóstol Pedro, que fue dado a Israel precisamente, a llevar el evangelio, el mensaje que iba a llevar, que debería llevar a Israel, ¿cuál es? Cambie su manera de pensar y de vivir. Ese es el mensaje y mire la importancia. Pero ahora viene y aparece otro apóstol. Y usted recuerda el apóstol Pablo. Y en Hechos 20:19, él está hablando a los líderes de Éfeso. Y comienza y dice, he trabajado para el Señor con humildad y con lágrimas, corriendo el riesgo de caer en los atentados que los judíos han tendido contra mí. Siempre hice lo que era mejor para ustedes y les anuncié el mensaje públicamente y en privado. Les dije a todos, judíos y no judíos, mira el mensaje, que cambiaran su manera de pensar y de vivir, que se acercaran a Dios, que creyeran en el Señor Jesús. O sea que si no hemos cambiado nuestra manera de pensar, podemos creer que estamos cerca del Señor, estamos cerca de Dios, pero realmente no. Podemos creer que creemos en Él, pero nos falta. Mire la importancia, no es casualidad entonces que ya todos estos personajes estén llevando el mismo mensaje. El mismo mensaje. Cambien su manera de pensar y de vivir. Cambien su manera de pensar y de vivir. ¿En cuánto tiempo? No sé cuántos años habrán entre la función de estos ministros. Pero el mensaje es el mismo. Y el mensaje este es también para ti hoy. Es necesario cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. Y ahora mire el orden también. Habla primero, cambiar nuestra manera de pensar y luego nuestra manera de vivir. ¿Por qué será? Porque muchas veces vamos a la iglesia y dice, hermano, tengo que dejar de usar la minifalda. Tengo que dejar de usar los aritos o qué sé yo. Y eso es una carga impositiva. ¿Por qué hacen esos cambios? ¿Sabe qué sucede ahí? Que estamos queriendo cambiar nuestra manera de vivir antes de cambiar nuestra manera de pensar. Y la Biblia tiene un orden. Por eso le dice, cambie su manera de pensar y va a cambiar su manera de vivir. Y no va a ser cargoso los cambios que usted va a hacer en su vida. Ahora, mire, si usted no me cree esto, si usted no me ha creído lo que le he dicho, mire lo que le dice Pablo cuando está con los griegos en Atenas. Capítulo 17. Usted sabe todos los dioses que ellos tenían ahí, pero en el verso 29 le dice, puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro, plata ni piedra. En el pasado, la gente no entendía a Dios y él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora, despacito, ahora ordena a toda la humanidad que cambie su manera de pensar y de vivir. Otra vez. En cada lugar, en cada acción, usted mira a las iglesias, el mensaje es el mismo. Y el mensaje para los escribas el día de hoy es el mismo. Cambien su manera de pensar. Mire, a los corintios, 1 Corintios 15:34, corrijan su manera de pensar y dejen de pecar. Algunos de ustedes no conocen a Dios en verdad. ¿Qué me da a entender? No es algo, una norma, que si no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a poder conocer a Dios. Y ya lo vamos a ver bíblicamente. Hay un versículo para eso. ¿Por qué les decía a ellos? Porque no creían en la resurrección. Pero entonces mire, a los de Efesios, ¿qué le decía? Ya no vivan ni sean como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben, ¿qué? Cambiar completamente su manera de pensar. Entonces usted puede ver a lo largo de toda la Biblia, vuelve el mismo mensaje. Mire cómo le dice otras versiones, entren en razón, entrada en razón,
como conviene, despiértense y no pequen, retornen al buen camino y no sigan pecando, vuelvan a comportarse como es debido, volved justamente a la sensatez, dice, recuperad la debida sobriedad. Pero mire esta versión PDT, reaccionen, entren en razón. Es tiempo de que miremos nuestra manera de pensar y de vivir. Pero mire esta Biblia lo que dice, despertar de esa modorra, de un adormecimiento en el cual no lo lleva a entender la importancia de cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Ahora, ¿este mensaje dio frutos? Sí dio frutos. Mire lo que dice Hechos 19:26. Pero como pueden ver y oír, ese tal Pablo ha hecho cambiar la manera de pensar de muchos en Éfeso. Entonces, es necesario que prestemos la atención. Es necesario que miremos que todos estos personajes en esta línea de tiempo no pudieron estar equivocados. El mensaje de todos ellos fue el mismo. El mensaje que comisionó nuestro Señor Jesucristo a los discípulos fue el mismo. El mensaje que los edificadores de la iglesia, incluyendo esta dispensación, es el mismo. Cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Pero mire esto. Apocalipsis 16:9. Y usted sabe qué significa Apocalipsis 16. Los seres humanos sufrieron graves quemaduras, pero no cambiaron su forma de pensar ni de vivir. No honraron a Dios, quien había mandado esas plagas, sino que maldijeron su nombre. Y yo no estoy diciendo, porque yo con la escatología yo la respeto, no comprendo mucho la escatología. Y yo sé que aquí ya pasaron las trompetas, aquí están las copas, y yo sé que aquí no hay esperanza, pero perdóneme, o sea, tal vez tengo que estudiarlo más, pero me da, ¿por qué dice que no cambiaron su manera de pensar a pesar de los sufrimientos? Entonces, habría que estudiarlo más, no me quiero meter ahí, pero lo que quiero dejarle marcado es que aún en la tribulación y la gran tribulación, aparece aquí en las copas, aparece lo mismo. Cambio de manera de pensar y de vivir. ¿Cómo estará tu manera de pensar? ¿Cómo está su manera de vivir? Una línea de tiempo. Desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Libro de los Hechos y también las epístolas, el mensaje de Dios a través de sus siervos, el mismo. Cambien su manera de pensar. ¿Para qué? Para que ustedes puedan arrepentirse, renunciar a sus pecados, arrepentirse, puedan venir un verdadero arrepentimiento que lo lleve a una verdadera conversión. Entonces usted puede marcar en este primer punto la importancia de darle, valga la redundancia, la importancia de darle la importancia de cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, ¿por qué es importante cambiar de manera de pensar? Quiero dejarle 3 puntos, rapiditos. En la Biblia textual número 3, en Romanos 8:6 dice, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del espíritu es vida y paz, porque la manera de pensar en la carne es enemistad con Dios. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar a la manera, de una manera espiritual, no vamos a acercarnos a Dios, sino que más bien vamos a estar en una enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque no nos hemos acercado. Él ha dado la oportunidad, pero nosotros no la estamos aprovechando. Mateo 18:3, les digo la verdad, a menos que cambien su manera de pensar y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Aquí ya es distinto. ¿Usted se recuerda cuando Juan el Bautista? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí el reino, esto del reino de los cielos ya es la otra faceta. Esta es otra faceta del reino de los cielos y posiblemente lo podemos estudiar o en el chat. Pero entonces nos limita. Usted sabe a alguien que no pudo entrar, que solo miró. ¿Quién fue? Moisés.
Se perdió el estar en Canaán. De igual manera, aquí se refiere que si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar y nos volvemos humildes, pero en el pensamiento internamente, difícilmente entremos al reino de los cielos. Y no hablo de una humildad o humillación corporal, sino que más que todo interna. Romanos 12:2, en este Nuevo Testamento, mire qué interesante lo que dice. Porque si yo le preguntara a usted, ¿usted quiere saber qué es lo que Dios le gusta? ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted sabe qué es lo que Dios quiere de usted? Usted posiblemente me diga sí o posiblemente me diga que no. Pero mire que hay como una escala para poder entender esto, porque este diccionario lo que dice es, en otras palabras, no conforméis a las normas del Olam Hasem, del mundo. En lugar de ello, haced posible el ser transformados por medio de la renovación de vuestras mentes. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, si no hay renovación, no llega a lo siguiente, que es para que sepáis lo que Dios quiere. Otras versiones dice para que conozcáis la voluntad de Dios y estás de acuerdo en lo que Él quiere es bueno, satisface y es perfecto. Si no hemos transformado nuestra manera de pensar, no me puede decir usted bíblicamente que usted sabe cuál es la voluntad de Dios y que la comparte. O más, no me puede decir usted que usted sabe y entiende lo que Dios quiere si no ha cambiado su manera de pensar. Mire lo que impacta esto. Ahora, tal vez estas son solamente bases, ya para comenzar a estudiar después en las otras clases cómo realmente vamos a estudiar esto. ¿Qué es pensar? Porque hemos hablado de pensamiento, de mente, de pensar, y la pregunta sería, ¿qué es pensamiento? Entonces, esto usted lo puede encontrar en Google. Esto no es Biblia. Pensar, dice, consideraciones mentales capaces de guiar la opinión, decisión o comportamiento de la persona respecto de algo o alguien en base a lo que cree o juzga. Idea o inclusión expresada verbalmente después de reflexionar. Eso es pensar. Interesante que el pensamiento, hay varias ciencias que lo estudian. La filosofía, la psicología. La psicología dice que estudia, aquí tenemos un psicólogo por ahí, es la ciencia que estudia la mente humana y la influencia en la conducta. Tenemos la psiquiatría, todas esas ciencias se estudian. Pero ¿qué implica bíblicamente hablar de pensamiento? Cuando hablamos de pensamientos, mire, esa palabra está en muchas palabras, en muchas etimologías y podemos ver algunas. Entonces el pensamiento va a estar relacionado ¿con qué? Con la actitud, va a estar relacionado con la intención, va a estar relacionado con el propósito, va a estar relacionado con la inteligencia, va a estar relacionado con la deliberación, va a estar relacionado con la imaginación, va a estar relacionado, mire, con la percepción, el intelecto, la disposición que tengamos, el sentido, la maquinación, o ¿sabe qué? La capacidad de invención que tengamos en nuestra mente. Mire, la capacidad de comprender, de captar y la capacidad de prestar atención. El pensamiento, en base a la palabra H4284, dice que es la invención, está relacionado con la invención. Los designios, está relacionado con la determinación. Usted nunca a veces quiere comenzar algo. Bueno, ya estamos aquí por abril, ¿verdad? Algunos de ustedes allá por enero dijeron que iban a ir al gimnasio, iban a hacer dieta y eso. Todavía lo están haciendo, porque si no lo están haciendo, entonces no han perdido la determinación. Es un problema en su pensamiento, en su mente. Entonces, mire, todos los años, hermano. Todo esto implica lo que es pensamiento.
Pero esta palabra también está relacionada con corazón. Cuando vemos Proverbios 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento, es su corazón. La manera que habla, cuál es su manera de pensar, así está relacionado con su corazón. Pero también, porque cuál es su pensamiento, es su alma. En la versión Reina Valera actual, lo que dice es, porque cuál es su pensamiento, es su mente. Entonces, ¿qué le quiero dar a entender? Que pensamiento, que alma, corazón y mente están relacionados. Entonces, para poder entender esto de un cambio de mentalidad, es necesario entender y llegar a ver cómo está su mente, cómo está su alma y cómo está su corazón. ¿Qué me respondería usted? Ya hemos cambiado, ya hemos permitido que el Espíritu Santo pueda cambiar nuestra mente, que el Espíritu Santo pueda cambiar aquellas cosas que hay en nuestra alma. Pregunta, ¿qué cosas habrán en nuestra alma? ¿Qué cosas habrán en nuestro corazón? Entonces, es una transformación interna compleja. Y eso lo vamos a estudiar. Ahora, venía también a mí, ya para ir terminando. Esto es solo a manera de información. ¿Cuál es la condición en la que puede estar nuestro corazón, nuestra alma o nuestra mente? Bíblicamente le voy a mostrar algunos versículos de cómo puede estar nuestra mente. Mire, en Daniel 5:5 dice que la mente de este rey estaba turbado, se turbó la mente. ¿Por qué? Porque él se había dado a emborracharse, porque él no respetaba a lo santo y había visto cosas, había visto la mano de Dios misma escribiendo sobre una pared. Eso hizo que su mente se turbara. Posiblemente nosotros hemos hecho cosas fuera del orden de Dios que nos tengan con la mente turbada. Lucas 12:22 dice, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Pero cuando brinco al verso 29 dice, no busquen qué comerán o qué beberán. Que no se distraiga su mente de estas cosas, porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Muchas veces como cristianos nos han quitado el mundo sutilmente, nos ha llevado a que nuestra mente esté distraída de las cosas espirituales. Y estamos más preocupados por nuestro trabajo. No puedo dejar de trabajar las horas extras, no puedo dejar de trabajar un domingo, no puedo dejar de trabajar más de 15 horas y no le damos la importancia que se merece las cosas espirituales. Nuestra mente entonces está distraída de las cosas espirituales. Nuestra mente también puede estar nublada. Aquí en Isaías 21 habían recibido muchas noticias y la mente estaba nublada que lo hacía temblar. Posiblemente has escuchado noticias y te hacen temblar. Tu mente está nublada. Pero ¿sabe qué se necesita? ¿Qué pidieron ahí? Un centinela. Centinelas es una función de los escribas. Daniel 5:21 fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Y este es uno de los casos que más me impacta. Como una persona, como un rey, recuerde que usted y yo somos reyes y sacerdotes, puede llegar a tener la mente de un animal. ¿Cómo? Dice la versión Pechita 2015, dice que fue expulsado entre los hombres y su corazón llegó a ser semejante al de las bestias. La Biblia Jerusalén dice que adquirió naturaleza animal. La Peregrino, ¿sabe qué dice? Dice que tuvo los instintos de bestia. La Dios habla hoy, dice, se convirtió en una especie de animal. Mire, pero estamos hablando que es un proceso en su mente. La BLA me impacta. Porque dice, fue expulsado de entre los hombres porque su espíritu se transformó en el de un animal. Se transformó y fue expulsado. Muchos no somos aceptados por nuestra manera de pensar. Fue expulsado de la sociedad
pues se comportaba como un bruto. Perdóneme, no me juzgue a mí, juzgue al que escribió la BLA. Así dice, se comportaba como un bruto. Esta versión dice con instintos de bestia. La de los hispanos dice su entendimiento quedó reducido a bestia. Marcos 6:21, su mente estaba cerrada, no entendían las cosas espirituales, no entendían el porqué. Muchas veces nos sucede igual. Mire, la mente puede estar de la misma, allá en otras versiones, embotada, con el entendimiento oscurecido. Leemos la Biblia, leemos esto y no entendemos qué significa, cómo aplicarlo. Una mente que está embotada, una mente que está oscurecida. La mente puede estar corrompida. ¿Por qué puede estar corrompida? Por pecados, por manchas que hayan. ¿Cómo salir? ¿Cómo transformar en cada uno de estos estados? Mire, la mente puede estar oscurecida. La mente puede estar de una manera insensata. Proverbios 11:20, la mente, hay mente que se ha convertido en una mente perversa y son odiosos al Señor. Y la mente también puede estar entrenada para la codicia, así como Balaán. Les recuerdo, Balaán era un ministro, era un profeta. Y él entró, dejó que su mente hubiera quizás una regresión y fue entrenada para la codicia. También sucede mucho en las iglesias. ¿Cómo está nuestra manera de pensar y de vivir? ¿Cómo quiere Dios que esté nuestra mente? En paz. Mire qué hermoso esto. Que haya paz en su mente, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las noticias, usted debe tener paz en su mente. ¿Cómo logramos eso? Tenemos que estudiarlo. Marcos 12:30 dice, amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Qué significa esto? Una mente llena completamente del amor de Dios, Romanos 8:25, fija la mente en los deseos del Espíritu. ¿Dónde tiene que estar nuestra mente? Fijada en los deseos del Espíritu. Mire, solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Te hago una pregunta. ¿Tu mente solo desea hacer lo que el Espíritu Santo te dice? O algunas veces cuando hay alguien que no te simpatiza, quieres hacerlo trizas. Porque si es así, nuestra mente tiene un problema y tenemos que trabajarlo. La mente honrada medita la respuesta. Mire qué interesante esto. La mente honrada medita la respuesta. Nosotros tenemos que ser lentos para hablar. Pero ¿sabe qué quiere decir eso? El corazón del justo medita en la verdad. Una mente que considera la justicia divina. ¿Qué es lo que Dios haría? Efesios 1:17, los ojos de vuestra mente para que sepáis cuáles son las gloriosas riquezas de esta herencia. ¿Qué significa esto? Viene hablando de una mente que entienda cuál es el ministerio de Jesucristo. Filipenses 2:5, la misma mentalidad que hubo también en Yeshua. Esta Biblia dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. ¿Usted tiene la misma manera de pensar que Jesucristo? ¿Cómo será nuestra manera de pensar? Y quiero cerrar con esto. El apóstol Pablo les dijo a los de Atenas, en el pasado la gente no entendía a Dios y él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a toda la humanidad que cambie su manera de pensar y de vivir. Que cambien su manera de pensar y de vivir. Que cambien su manera de pensar y de vivir. Así que vamos a orar. Si me ayudan, me quitaron el control para dejar de compartir. Vamos a orar y le ruego que cada uno de nosotros, ahí donde está, revise cómo ha estado su manera de pensar.
Revise cómo ha estado su manera de vivir. Revise cómo actúa. He tratado en estos casi 50 minutos de hacerle ver la importancia de cambiar su manera de pensar y de vivir. Ya no podemos estar viviendo de la misma manera. Señor Espíritu Santo, quiero darte gracias por este tiempo. Quiero también, Señor, que seas tú el que puedas grabar en el corazón de ellos, en el corazón de aquellos que escuchen este mensaje, la importancia de cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a poder avanzar a la madurez. La Biblia nos muestra desde el Antiguo Testamento cada uno de los personajes que su mensaje de parte de Dios, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, fue cambien su manera de pensar y cambien su manera de vivir. Hoy vengo a decirte, grabarte de parte del Espíritu Santo. Cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de vivir. Es un tiempo para que tú te evalúes cómo reacciona tu mente. Es un tiempo para que tú te hagas una autoevaluación de cómo está tu mente, qué pasa por tus pensamientos, cómo está tu actitud, qué intenciones hay en ti, cuáles son tus propósitos de vida, cómo está tu imaginación, cómo está tu disposición para el servicio, cómo está tu entendimiento, cómo está esa invención, cómo está tu comprensión, cómo está tu determinación, cómo está tu cordura, cómo está tu gozo, cómo está tu juicio, cómo está tu voluntad. Pero también, cómo está tu corazón, tu alma y tu mente. Que el Señor Espíritu Santo pueda darte a ti dominio propio. Que el Señor Espíritu Santo pueda mostrarte aquellas áreas en que todos necesitamos atención. Qué importante cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere. Es más, no va a ser cargoso para nosotros cambiar nuestra manera de vivir, porque nosotros hemos ya entendido mentalmente la importancia de ello. Posiblemente hoy estás cargado por cosas que te dicen que tienes que mejorar. Es porque tal vez tu mente todavía está pensando como el hombre viejo, como la mujer vieja, como la mente vieja, como la mentalidad de antes. Que el Espíritu Santo pueda derramar sobre ti ese amor, ese cariño, esa cordura y que te muestre quién realmente eres. Señor, te ruego también que seas tú mostrándome por dónde, qué camino, qué enseñar en esta área del cambio de la mentalidad que es tan amplia. Danos esa sabiduría para ver qué es lo que tú quieres. Bendecimos a cada uno de los hermanos que aquí está. Padre, guarda sus vidas, guarda sus hogares, guarda sus trabajos. Habilítales trabajos en los que tengan menos tiempo, que ellos puedan entender, que cambien su mentalidad, que no es trabajando largas horas, sino que es trabajando como a ti te agrada, para que ellos puedan reposar y tener tiempo para dedicarte a su familia, para dedicarse a la iglesia, pero también para dedicarse a su crecimiento espiritual. Gracias te doy, Padre, por la vida de ellos y por la vida de todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Bendícelos y sorpréndelos sobrenaturalmente. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Y gracias te doy, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.